Señor Cateriano, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Fernando, encantado de estar nuevamente en RPP. Se ha hablado mucho sobre lo que ha podido tener en la cabeza Pedro Castillo, ya no nos interesa en realidad mucho. La realidad es que, como el historiador Carlos Contreras dice en El Comercio de hoy, es el golpe de Estado más breve y más ridículo de la historia del Perú. Supera en ambas categorías al que cometieron los hermanos Gutiérrez en el año 1872 contra Balta, lo que cometió Gustavo el Zorro Jiménez contra Sánchez Cerro en 33 y también Antauro Humala, si se puede llamar a eso golpe de Estado, como sabemos, en Andahuaylas. Y el de Manuel Merino. Y el de Manuel Merino. ¿Por qué lo califica usted como golpe de Estado? Porque fue un rompimiento del orden constitucional. Yo creo, Fernando, que hay que acostumbrarnos a condenar la ruptura del orden constitucional. El drama del Perú han sido las dictaduras, abiertas, encubiertas, largas o cortas. Y creo que hay que rechazar con firmeza esta tentación totalitaria de esta aventura golpista que felizmente fracasó. Si queremos progresar como país, tenemos que defender a la democracia como forma de gobierno. Nuestro subdesarrollo, nuestra pobre cultura democrática, conciencia constitucional, es consecuencia de que a lo largo del tiempo lo que ha predominado en el Perú son o han sido las dictaduras y no las democracias. Y lamentablemente en los últimos años nuestro débil sistema democrático se ha visto afectado por la incompetencia y la corrupción que hoy en día es el gran flagelo de nuestra realidad política, ¿no? Justamente el historiador Carlos Contreras, que yo citaba, dice en su artículo de hoy en El Comercio que dentro de pocas semanas se conmemorará, si cabe decirlo, el bicentenario del primer golpe de Estado cometido por el general o mariscal Ribagüero contra la Junta de Gobierno, que fue la primera Junta de Gobierno que tuvimos en 1923. Pero yo quisiera que nos des una palabra sobre la reacción de las instituciones públicas y del Estado, porque prácticamente nadie se agachó en este país, ni la prensa, ni el movimiento social, ni las instituciones del Estado. Yo creo que la primera institución que hay que destacar, y sobre todo a la funcionaria que ha cumplido un rol fundamental en la lucha contra la corrupción y la defensa del orden constitucional y democrático, ha sido la fiscal de la Nación, Benavides. Su decidida acción, su defensa de la legalidad, su afán de luchar firmemente contra la corrupción, inició este camino para lograr lo que hoy día se ha concretado, es decir, la caída de un corrupto, inepto y golpista. Ciertamente también creo que la conducta de las Fuerzas Armadas ha sido encomiable, lo digo orgullosamente como exministro de Defensa. Es una acción inédita en nuestra historia republicana, donde generalmente las Fuerzas Armadas se han plegado a la ruptura del orden constitucional. Por eso resulta gratificante esta actitud de las Fuerzas Armadas en defensa del orden constitucional y democrático. Y la Policía Nacional y la Policía Nacional. Porque se han reunido los comandantes generales. Creo que tu agregado o rectificación es sumamente oportuno. También el pronunciamiento del presidente del Tribunal Constitucional y de todas las instituciones que forman parte de nuestro sistema político. Lamentablemente no puedo decir lo mismo del Congreso, aunque ellos han tratado de vender la idea de que han sido los grandes defensores del orden constitucional. Lamentablemente el Parlamento ha tenido una conducta, digamos, no firme en defensa del orden constitucional. ¿Qué cosa es lo que hubiera podido ser? A ver, el Parlamento ha esperado que se inicien los actos para el rompimiento del orden constitucional, el anuncio público, el mensaje de el golpista para recién reaccionar. ¿Pero qué cosa podía hacer? Bueno, si el Parlamento había previsto a las 3 de la tarde una sesión plenaria para vacarlo, justamente. Fernando, el gobierno de Castillo y su presidente del Consejo de Ministros acusaron a los parlamentarios de golpistas a nivel internacional
y frente a esa gravísima imputación se cruzaron de brazos y guardaron silencio. Williams envió una carta a la OEA para rectificar eso, ¿no? Por el temor a la disolución. El pánico a la disolución ha motivado esta inacción parlamentaria. Y días antes del anuncio golpista de Castillo, no solo se publicaron rumores o se divulgaron rumores, hubo actos preparatorios para este golpe, entre ellos la anticonstitucional acta del Consejo de Ministros, que ciertamente fue el primer paso, es decir, la que desacató la resolución del Tribunal Constitucional sobre la cuestión de confianza, fue el primer paso del rompimiento del orden constitucional. Y tampoco en esa situación el Parlamento actuó con la celeridad que las circunstancias demandaban. Una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Gracias a esa demanda y que fue amparada por el Tribunal Constitucional, se detuvo en parte, pero el proceso ya había arrancado y, lo reitero, hubo una inacción del Parlamento. Por esa razón, a nivel internacional, y digamos, no lo sostengo yo, un periodista del nivel de Fernando El Rincón, que ha sido un periodista, digamos, que ha librado una batalla en defensa de la libertad en el Perú, ha cuestionado públicamente e internacionalmente la conducta del Parlamento. Bueno, por otra parte, respecto de las instituciones, usted ha destacado a la Fuerza Armada, pero la Fuerza Armada, a través del Comandante General del Ejército, tuvo un acto anterior a toda manifestación pública del golpe, cuando se conoció a las 7:30 de la mañana de ayer que renunciaba el Comandante General del Ejército. Usted sabe lo que significa ese cargo y lo mucho que vale para un militar al cabo de 40 años de carrera llegar al puesto máximo de su institución. Renunciar es un acto de mucho desprendimiento que se hace solamente cuando una situación extrema. Y hoy sabemos manifiestamente que el general Córdoba, Walter Córdoba, renunció porque no quería prestarse a este acto dictatorial. Exactamente. Por esa razón sostengo que la conducta del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los comandantes generales del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y también del comandante general de la Policía Nacional han sido ejemplares y creo que han sentado un precedente muy positivo para el país. De acuerdo. Dentro de todo lo malo, Fernando, que ha ocurrido en estos días, la vergonzosa huida de Castillo, el uso de la mentira hasta el final, es decir, los fanáticos defensores de Castillo dicen que no iba a huir. Y hoy día el impresentable presidente de México dice que sí, que había llamado al embajador de México en el Perú para solicitar asilo. Es decir, hasta el final el propio presidente López Obrador se ha expresado de muy mala manera sobre el tema, puesto que considera que se ha puesto en duda el ejercicio de la vieja tradición mexicana de asilo político, que usted la conoce como yo. México, en efecto, ha recibido a muchos perseguidos, pero perseguidos por causa de la libertad, no por tener reproches por corrupción ni por una tentativa de golpe de Estado, ¿no? Exactamente. Además, la institución del asilo protege a los perseguidos políticos, no a los imputados por graves cargos penales que tienen mandatos judiciales u órdenes judiciales o disposiciones fiscales en curso. Acá no estamos, ni hemos estado en ningún momento ante un perseguido político, sino ante un presidente corrupto. Que el presidente de México haya podido cometer un error de ese tipo, porque sabemos muy bien lo que México hizo con republicanos españoles, que acogió más que ningún otro país de América Latina para su beneficio cultural. Por otra parte, recibieron a Trotsky, perseguido por Stalin, y a la con malos cantidad de resultados, intelectuales pero españoles. Nunca a un dictadorzuelo de América Central o de países caribeños. Cuando ha habido dictadores y han pedido hacer recibieron a Evo Morales, ¿no? Que es un impresentable de la política latinoamericana. Sí, pero no tenía cargos cuando huyó de Bolivia. Sí, cuando huyó de Bolivia. Pero no tenía cargos judiciales. Pero huyó con acusaciones graves de corrupción. Lamento también, Fernando, que exista una injerencia del presidente colombiano Petro.
destaco la prudencia del presidente de Chile, Boric, pero da la impresión que para la izquierda latinoamericana, o mejor dicho, para cierto sector de la izquierda latinoamericana, la corrupción la distinguen solo cuando está referida a sus adversarios o enemigos políticos. Y pasan rápido la página cuando se trata de corruptos o de dictadores que permanecen en el poder y guardan silencio frente a los atropellos y robos de las dictaduras. Creo que eso hay que denunciarlo. Con la derecha ¿no? pasa lo mismo. Con la derecha pasa lo mismo. Con la derecha pasa lo mismo. Por esa razón hay que condenar las dictaduras de derecha e izquierda. No hay que ser selectivo en el combate contra la corrupción. Ni la violación de derechos humanos, ni la corrupción. Exacto, hay que combatir la corrupción de Alan García, la corrupción de Fujimori, la corrupción de Velasco Alvarado, la corrupción de todas las dictaduras y de los casos lamentables que estamos viviendo. Así es. Por ejemplo, este escándalo hace que nos olvidemos de Alejandro Toledo, que debería ser el próximo presidente que responda ante la justicia y que también vaya a la DIROES. Contra la corrupción no debe haber selección. Naturalmente, y de César de Nostros. Y de César de Nostros. Exactamente. Hemos estado de hablar de él. Ahora, porque el tiempo corre y yo quería aprovechar de su presencia para que usted nos diga que, habiendo asumido 2 veces la presidencia del Consejo de Ministros, ¿qué le corresponde como prioridad a Dina Boluarte y a quien ella nombre, designe primer ministro? Porque sabemos que durante los 16 últimos meses se ha producido un copamiento de las entidades públicas por parte de gente allegada a Pedro Castillo o a Vladimir Cerrón. No se sabe cuál de los dos casos es peor, pero hay eso en instituciones públicas, comenzando por las prefecturas y subprefecturas. ¿Qué corresponde hacer ante el Estado tal y como lo va a encontrar Dina Boluarte y quien ella nombre, dicen que mañana, primer ministro? Va a ser una gestión muy difícil porque el golpista Castillo deja el Estado en una situación calamitosa. Por ejemplo, en cuanto a gestión pública, la incapacidad para la ejecución presupuestal es clamorosa, no solo a nivel de gobierno nacional, sino de gobiernos regionales y municipales. En días pasados he estado en Cusco, por ejemplo. El gobierno regional del Cusco y municipal han dejado de ejecutar en el presupuesto de inversiones 2.386 millones de soles en plena crisis económica. En términos generales... ¿Para obras públicas o para qué? Proyectos de inversión, mantenimiento, inversiones en general. Y cierto, curiosamente, son los gobiernos millonarios como de Cusco, Piura, o gobiernos como de Puno, que han estado, sobre todo en la zona sur, gobernados por dirigentes de izquierda, que cuando tienen dinero son incapaces de gastar esos recursos económicos en favor de la gente. De otro lado, el tema del copamiento es gravísimo, Fernando. Prácticamente los ministerios han sido asaltados por integrantes de Perú Libre sin ninguna capacidad técnica, sin idoneidad, y eso ha traído consecuencias fundamentalmente en el manejo de la cosa pública. Entonces, ya la demagogia llegó a su límite. Ahora es el momento de la acción y de exigir resultados. Por esa razón, ojalá el primer acto del gobierno de la presidenta Boluarte sea acertado en la designación del presidente del Consejo de Ministros o la presidenta del Consejo de Ministros. ¿Qué perfil debe tener? ¿Qué perfil En un contexto tan delicado como este, en donde la ciudadanía está demandando un gabinete de ancha base, en donde creo que ella tiene que ser consciente de la gravedad de la situación política. No tiene partido de gobierno, carece de cuadros técnicos, la oposición está absolutamente dividida. Ella tiene que ser consciente que el trabajo va a demandar, en primer lugar, una disposición al diálogo democrático y ser consciente de sus limitaciones. La gravedad de la crisis obliga también ya a poner en la agenda nacional la discusión de las reformas políticas para salir. ¿Cuáles reformas políticas? Por ejemplo, la supresión del artículo 117 de la Constitución, que ha sido limita malinterpretado. Sí. Establecer el juicio político en favor del presidente de la República, la renovación parcial del Congreso, la restitución del Senado. Es decir, el Parlamento... La reelección de los congresistas, sí, y los mandatos electivos. Claro,
coincido con eso. El Parlamento ha dejado de lado temas importantes para dedicarse a otros casos. Ahora también hay que demandarle al Parlamento que asuma sus responsabilidades. ¿Sobre qué temas quedan pendientes? Por en el ejemplo, Congreso? estos asuntos de reforma. Y Fernando, el Parlamento dejó de lado la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación. Eso es absolutamente imperdonable y vergonzoso. Bueno, esperó que el Tribunal Constitucional oriente si podía o no dar curso a una investigación preparatoria. Pero, por ejemplo, ha podido invitar a la fiscal de la Nación para que sustente. Ya no van a existir esos problemas porque ya el presidente... no es más presidente Castillo. Exacto. Confío. Y la inmunidad no le da ya desde ahora, desde ayer. Y de otro lado, el Parlamento tiene que dar señales. ¿Cómo puede ser posible que permanezcan en el ejercicio de sus funciones los denominados niños de acción popular? El mensaje de impunidad que da este Parlamento a la opinión pública es absolutamente condenable, Fernando. Bueno, veremos Tiene que rectificar este Parlamento. Los niños de acción popular tienen que ser reemplazados por los accesitarios. Hemos llegado a un límite en donde la ciudadanía repudia esta clase de acciones. Bueno, tomamos nota de sus reproches y de sus esperanzas y de sus aprobaciones también, y lo invitaremos dentro de unos días cuando veamos cómo se orienta Dina Boluarte y a quién designa. Pero, Fernando, de todo lo malo que ha ocurrido en estas horas, en estos días, lo importante es que se ha restablecido el orden constitucional. Y que hay paz social. En realidad, protestas por la salida de Pedro Castillo, poquitas. Y no hay que hablar mucho, pero de momento lo que hemos visto es que hay una transición apaciguada y una solución constitucional perfectamente impecable. Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, muchas gracias por su presencia